Hola a todos, en el día de hoy hablaremos acerca de la idea del progreso. Como primer título tenemos la confusión en torno a los significados del progreso. En el mundo occidental, la idea de progreso puede lucirse como la humanidad ha avanzado en el pasado, avanza actualmente y puede esperarse que continúe avanzando en el futuro. Pero cuando nos preguntamos qué significa avanzar, empezamos a hablar de los griegos, los cuales dicen que el avance del conocimiento y más especialmente el tipo de conocimiento práctico contenido en las artes y las ciencias es lo que ellos dan como descripción o significado del avance. Los cristianos llamaban el paraíso terrenal un estado que tal exaltación espiritual que la liberación del hombre de todas las compulsiones físicas que lo atormentaban se torna compleja. Y en el mundo moderno se usa la idea del progreso para sustentar la esperanza de un futuro caracterizado por la libertad, la igualdad y la justicia individual. La idea del progreso en la antigüedad. Las civilizaciones más antiguas han conocido sin duda los ideales de perfeccionamiento moral, espiritual y material, así como la búsqueda en mayor o menor grado de la virtud, la espiritualidad y la salvación. La civilización occidental existe aparentemente la idea de que toda la historia puede concebirse como el avance de la humanidad en su lucha por perfeccionarse, paso a paso, a través de fuerzas inmanentes, hasta alcanzar en un futuro remoto una condición cercana a la perfección para todos los hombres. La idea del progreso es un lugar común que esta idea es inseparable de la modernidad. Prácticamente fue ignorada por los antiguos griegos y romanos y desconocida por los cristianos. Su formulación se dio a cabo y fue posible solo después de que el pensamiento occidental pudo finalmente romper las cadenas del dogma cristiano y del pensamiento pagano clásico. La antigüedad clásica y la idea de progreso nombra a dos filósofos importantes quienes indican lo siguiente. Empezaremos hablando de Hesíodo, que se ha expresado a lo largo de 2500 años la fe en el progreso. La tesis de que la antigüedad pagana clásica no tenía fe en el progreso moral y material del hombre ha sido completamente demolida por obras tan autorizadas como la de Hildesheim, La idea y progreso en la actualidad. Hildesheim decía que los antiguos expresaron la mayoría de los pensamientos y sentimientos en que las generaciones siguientes, desde esa época hasta el siglo XXI, solían asociar con la bendita o maldita palabra de progreso. Opiniones sobre el progreso vertidas por poetas, sofistas e historiadores griegos. Empezamos hablando nuevamente de Hesíodo, con su obra Los trabajos y los días, en el cual relata que la creencia en una edad de oro primordial, a partir de la cual la humanidad ha degenerado progresivamente, llegando así a una edad de hierro, considerada como la más deleznable de todas. Él no escribe sobre las edades, sino sobre las razas de oro, de plata, de bronce, de los héroes y de hierro. Por otro lado, George Calhoun, con su obra El crecimiento del derecho penal en Grecia, nombra a Hesíodo como el primer reformador europeo y considera su obra como el comienzo de la literatura política de Occidente. Xenofanes, en un fragmento que se ha conservado hasta nuestros días, declara: en el comienzo, los dioses no revelaron a los hombres todas las cosas, pero los hombres, a través de sus propias búsquedas, encuentran en el curso del tiempo aquello que es mejor. Protágoras, el primero y más grande de los sofistas, expresó enfáticamente su convicción de que la historia del hombre es la historia de sus luchas por librarse de la ignorancia primigenia, del miedo, de la esterilidad, de la incultura y de la gradual ascensión a condiciones de vida cada vez mejor, consecuencias de un avance progresivo del conocimiento. Esquilo, Prometeo encadenado, que es un pasaje notable, se queja del terrible castigo que le ha infligido Zeus por el crimen de haber dado el fuego a los hombres, estimulando así a elevarse intelectual y culturalmente y a emular a los mismos dioses. Sófocles, que crea Antígona de Sófocles.
Muchas cosas son admirables, pero nada lo es más que el hombre. Él se ha dado la palabra y el pensamiento rápido y las leyes de las ciudades. Ingenioso en todo, no carece jamás de previsión en lo que concierne al porvenir. No solo se refiere a los logros del pasado y del presente, sino también a los del futuro. Tucídides, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, dedica unos pocos párrafos iniciales a señalar que los antiguos griegos vivían exactamente como los bárbaros y salvajes contemporáneos, pero que en el curso de un largo periodo de tiempo y gracias a su propio esfuerzo lograron instaurar una de las más grandes civilizaciones del mundo. Por otro lado, Platón, en uno de sus libros, da como escrito que existen dos órdenes de realidad, uno dirigido hacia el mundo de las ideas perfectas y el otro hacia esta vida, con toda su diversidad, sus cambios, sus conflictos y necesidades de reformas prácticas. Él es uno de los más contribuyentes a la idea de progreso. Sin embargo, Aristóteles tenía una concepción lineal de la historia humana que comenzaba con la humanidad en la etapa de las relaciones de parentesco y proseguía con las aldeas y confederaciones para alcanzar finalmente el estado político. Es de allí donde sale la política de Aristóteles, lo cual muestra claramente lo convencido de que la razón y la sabiduría conducirán a un continuo progreso con la correspondiente expansión del conocimiento. Epicuro enseñó la inmutabilidad de los procesos naturales, entre los cuales se encuentra el proceso de constante perfeccionamiento de la humanidad desde sus orígenes más oscuros a lo largo de un vasto periodo de tiempo. Opiniones de los filósofos romanos sobre el progreso. Hablamos de Lucrecio, quien escribió La naturaleza de las cosas en el siglo I a.C. Quizás es la más importante descripción del progreso humano. Explica los comienzos del mundo en el vacío a partir de los átomos que luego se agrupan convirtiéndose en materia tangible y el eventual desarrollo del mundo con todo lo que crece y vive en él. Señala que a pesar de la grandeza de todo lo que el hombre ha realizado en la tierra, gracias a su propio esfuerzo, la raza humana se encuentra todavía en su infancia y aún le esperan mayores y prodigiosos logros. Séneca, otro texto clásico que crea él es el Stipulae Morales, sobre el progreso humano. En él se refiere de manera casual y sin mayor interés a una edad de oro primitiva, donde la virtud comenzaba a abrirse paso en un medio cultural muy simple y a la decadencia que sobrevino después de ese estado primigenio. El legado agustiniano en etapas del desarrollo histórico. Él escribe la ciudad de Dios como la primera filosofía completa de la historia del mundo. Él fue el primero que insistió enfáticamente en la unidad de la humanidad, la idea ecuménica. Este pensamiento introduce la concepción de una historia de la humanidad que, aunque predeterminada por Dios en el comienzo, ha experimentado un desarrollo, una realización de su esencia, una lucha hacia la perfección a través de fuerzas inmanentes de la humanidad. Fusionó la idea griega de crecimiento-desarrollo con la idea judía de una historia sagrada. Y dijo que la educación de la raza humana representada por el pueblo de Dios ha avanzado como la de un individuo a través de ciertas épocas o, por decirlo así, edades, de modo que pudo elevarse gradualmente de las cosas terrenas a las cosas celestiales, de lo visible a lo invisible. Él habla de 7 etapas de la historia del mundo y afirma que la séptima, la de la felicidad y la paz en la tierra, está aún por venir. Sin embargo, afirma claramente que antes del día del juicio y de la destrucción final de la tierra, la humanidad, o al menos los bienaventurados, conocerán un paraíso terrenal como resultado del inexorable desarrollo histórico del mundo a partir del Edén originario. Gran parte de la historia ulterior de la idea de progreso equivale a poco más que al desplazamiento de Dios, aunque dejando intacta la estructura del pensamiento. San Agustín. El legado incluye elementos adicionales tales como divisible en etapas de desarrollo histórico y la concepción de un tiempo lineal, en donde la doctrina de la necesidad histórica que,
una vez expurgada de los elementos de vino, sería el caballo de batalla de una cantidad de historiadores científicos y evolucionistas sociales, que van a reiterar como tal la magnetizante y seductora concepción de un futuro de estado terrenal en la cual el hombre podía liberarse de las fatigas y tormentos de tiempos pasados y conocería por primera vez el paraíso terrenal. Otro autor importante es Joaquín de Fiore, el cual es una figura medieval que vivió y escribió en la segunda mitad del siglo XI. Él declaró que la historia humana debería ser considerada como una ascensión a través de 3 etapas. La primera era la del Padre o la de la ley, la segunda era la del Hijo o el Evangelio, la tercera era la del Espíritu Santo. Esta estaba presidida cada una de ellas por una figura de la Trinidad, en la cual los seres humanos se liberarían de sus deseos físicos, animales y conocerían una serenidad contemplativa y una felicidad espiritual imposible de describir. Otra importante es Mallory Revés, el cual hizo en su magistral obra The Influence of Properties of the Later Middle Age. Acá nos muestra como tal una minuciosa documentación de la profunda y amplia y perdurable influencia que tuvieron las doctrinas de Joaquín de Fiore sobre muchas grandes mentes, no todas ellas, por cierto, abiertamente teológicas. Melvin Lasky, en su excelente Utopía de Revolución, fuente de inspiración no solo los profetas del Renacimiento y de los rebeldes de la Reforma, sino también de los más grandes navegantes y exploradores. Tomás Campella, en ese 102, era uno de los más fieles seguidores a Fiore. Entonces él hizo el libro de La Ciudad del Sol. Esta obra describe una utopía relativamente secular en la que todos los hombres están gobernados por la razón y la ciencia y viven en una comunidad de propiedad socialista. Gran número de estudiosos contemporáneos revelaron claramente que la ciencia moderna tiene profundas raíces en la teología y las profecías cristianas. Copérnico, Kepler y Newton son hombres ilustres que en los siglos XV, XVI y XVII se dedicaron al estudio del universo físico y sus leyes, pero estaban absolutamente seguros de lo que su labor científica demostraría que era exactitud de Dios y de sus designios. También está otro importante autor que es Isaac Newton, el cual fue un pensador profundamente religioso que no veía ninguna discontinuidad entre ese clásico de la ciencia y los estudios decisivamente religiosos que lo preocupaban durante la mayor parte de los años que siguieron a la publicación de aquella obra. Vamos a hablar ahora acerca de los argumentos en favor y en contra de los modernos y del progreso. En la obra de Fontenelle, que es la digresión sobre los antiguos y los modernos, que se realizó en el año 1688, sería el más elocuente ensayo en favor de la superioridad y la modernidad sobre la antigüedad. La historia como tal de la humanidad puede compararse en su constante evolución a lo largo del tiempo con el desarrollo del individuo, que pasa por todas las edades, es decir, la infancia, la adolescencia y finalmente la madurez y la ancianidad, siempre perfeccionándose mediante la educación basada en la analogía de San Agustín. A comienzos del siglo XVII, esta concepción modernista era la más aceptada entre un creciente número de intelectuales, que la humanidad ha avanzado culturalmente, ha avanzado y continuará avanzando durante un largo tiempo por venir, y que este avance es el resultado exclusivamente de causas naturales e humanas. Tugor y el legado cristiano del progreso. En diciembre de 1750, primera enunciación completa y amplia de la idea del progreso ante el público fervoroso en un celebrado discurso titulado Una revisión filosófica de los sucesivos avances de la mente humana. Él era estudiante de teología. En 1751, Turgot escribió con más amplitud que su primer discurso, que era el plan para las 2 discusiones sobre la historia universal. Turgot reconoció que la historia universal de Bossuet, a la cual ya se había referido, había sido una fuente de inspiración para escribir o preparar el plan de su propia historia universal. Turgot elimina a Dios de su historia universal.
el cual él perdió la fe en 1751 cuando escribió esta obra y reemplaza las épocas de Bossuet por las etapas de proceso social y cultural, cada una de las cuales emergen de la anterior por causas más humanas que divinas. Vamos a observar como tal los puntos de vista del siglo XVIII sobre el progreso. En el siglo XVIII se encuentran principalmente en Alemania, Inglaterra, Francia y otros países con muchas expresiones de la creencia en el progreso de la humanidad. Vamos a empezar hablando por Alemania. En Alemania se encuentra Gotthold Ephraim Lessing, el cual incorporó las ideas sobre el progreso humano nacidas de la Ilustración de su estructura del pensamiento que, en todos los otros aspectos, era religiosa. Tenemos a Johannes Gottfried Herder, que acá nos indica que la humanidad se inicia a comienzos de la misma de la raza humana y prosigue paso a paso, desarrollando su potencialidad hasta la actualidad, impulsada por una necesidad inmanente hasta llegar como tal a la civilización germánica. La humanidad seguirá desarrollándose y tendrá por delante un largo futuro con la expansión de la cultura, las instituciones, el gobierno, la educación y como tal la propia felicidad del hombre. Tenemos también otro representante que es Immanuel Kant, cual es un autor de una brillante y sugestiva obra más breve titulada Idea de una historia universal, desde un punto de vista cosmopolita, cuya idea central es el progreso de la humanidad. En las ciudades de Inglaterra y Escocia, Adam Smith nos describe como el proceso natural de la humanidad, constituyente de la urdimbre de esta obra clásica. Este libro resulta fundamental para la declaración de Smith en el sentido que hay un orden natural de progreso de las naciones. También hay otros autores como William Wowden, que constituye para muchos un alegato en favor del anarquismo absoluto. Está Adam Ferguson, el cual escribió un estilo pulcro y elegante que expone muy detalladamente los pasos y etapas a través de las cuales las artes, la ciencia y las instituciones de la humanidad han experimentado un avance casi continuo. Tenemos a Jiménez Farr y a Pertensen, que lo que hicieron es que se enfocaron principalmente en la creencia matusiana de los controles morales y sociales de la fertilidad humana. Pasando a los franceses, tenemos a Jacques Rousseau y el discurso sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres. Esta obra trata del progreso, nos brinda con extraordinaria lucidez y minuciosidad un panorama que se inicia con el estado de naturaleza y rastrea luego paso a paso el ascenso de la humanidad a niveles culturales cada vez más elevados, incluyendo los de moralidad, lenguaje, parentesco, artes, ciencias. Rousseau forma parte de los filósofos del progreso, y esto a pesar de ser el autor del primer discurso, aquel que se ocupaba de las artes y las ciencias y de su pernicioso efecto sobre la moralidad humana. También nos habla sobre la posible explotación del hombre por el hombre y por lo tanto ya no podía existir el tipo de igualdad que la humanidad había conocido hasta ese entonces. Por tanto, lo que vemos en el discurso es un proceso de ascenso y caída. En su segundo discurso, Rousseau enfatiza en el impacto fuertemente negativo, primero, de la propiedad privada y segundo, del descubrimiento de las artes agrícolas y mecánicas sobre una sociedad que había tenido anteriormente un feliz desarrollo. En su tercer discurso sobre economía política y en el famoso contrato social, nos explica con detalles cómo podemos detener la degeneración de la humanidad y asegurar el progreso, instituyendo la voluntad general y junto con ella una igualdad social amplia y completa. Y por el otro, encontramos a Condorcet, quien nos menciona que el progreso era un punto esencial en su filosofía. Condorcet, que saludó a la revolución y nunca dejó de prestarle apoyo, aun cuando, como ya hemos dicho, despertó el odio de Robespierre y fue perseguido por la policía jacobiana.
Mientras se ocultaba esta policía, escribió su esbozo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano, las tres etapas del progreso que Turgot y otros autores habían establecido como premisas para el desarrollo humano desde el pasado hasta el presente. Se convierten para Condorcet en 9 etapas. Cada una de las 9 etapas tiene una identidad propia basada en algún elemento significativo de la economía o de la cultura. Ya en los Estados Unidos de Norteamérica, durante el siglo XVIII, en pocos lugares la fe en la filosofía del progreso se puso de manifiesto con más fuerza que en las colonias norteamericanas. El presidente Benjamin Franklin, en una carta dirigida a su amigo Joseph Priestley en 1780, escribe: "Es imposible imaginar la altura a que podrá llegar dentro de miles de años el poder del hombre sobre la materia". Estos sentimientos eran comunes en la Norteamérica de los padres fundadores. En Francia encontramos a Auguste Comte, actualmente considerado el padre de la sociología. En su libro El curso de la filosofía positiva, publicado en volúmenes sucesivos durante la década de 1830, es probablemente la más significativa y minuciosa de todas las obras sobre el progreso escritas durante el siglo XIX. Dicha obra ejerció una inmensa influencia sobre el pensamiento social y moral del siglo. Para Comte, la esencia del progreso humano es intelectual. La mentalidad de la humanidad ha evolucionado en el curso de miles de años a través de 3 etapas: la teológica, la metafísica y la positiva o científica, que ahora se inician. Él también acuñó el término que hoy por hoy conocemos como sociología, que es una ciencia magistral que incluye la economía, la política y otras ramas. Esta antes se denominaba física social. El gran objetivo de la ciencia de la sociología es demostrar a los gobiernos y a los ciudadanos las leyes básicas del comportamiento humano. En Alemania tenemos como representantes a Hegel y Marx. La filosofía de la historia de Hegel, publicada después de su muerte, tuvo una gran influencia en Alemania, obra donde puede observarse más claramente la importancia que atribuye la idea de progreso. Para Hegel, la historia humana es el desarrollo del espíritu en el tiempo, y la esencia del espíritu hegeliano es la libertad. Todos aquellos que estaban profundamente influenciados por Hegel no compartían de ningún modo su concepción del Estado como la más perfecta de las instituciones. Entre ellos está, por supuesto, Carlos Marx. En el prólogo a la segunda edición de El Capital, Marx rinde homenaje a Hegel declarándose discípulo de ese vigoroso pensador, aunque se siente obligado a apartarse de la mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel. Hegel fue el primero en esclarecer de manera sistemática y exhaustiva el proceso de cambio en la historia, aunque en opinión de Marx lo que hizo fue ponerlo de cabeza, presentar al revés el verdadero curso de la evolución de la naturaleza y de la historia humana. Marx, en el prólogo a la primera edición de El Capital, reivindica una filosofía de la historia que conduce a la desaparición del capitalismo y al nacimiento del socialismo. Marx da por sentado que una nación puede y debe aprender de otra, pero incluso cuando una sociedad ha tomado el rumbo justo para el descubrimiento de sus leyes naturales, no puede eliminar con medidas legales los obstáculos que oponen las sucesivas fases de su desarrollo normal. Encontramos como exponente a John Stuart Mill. John Stuart Mill dedicó
un libro de filosofía a Comte. Su libro sexto de su lógica no solo respalda la ley de las tres etapas de Comte, sino que afirma: con su ayuda no solo podemos prever de aquí en adelante el curso de la historia futura de la raza humana, sino determinar qué métodos artificiales pueden utilizarse para acelerar el progreso natural. En Inglaterra también encontramos a Herbert Spencer, quien fue probablemente el más conocido de los filósofos del progreso del siglo XIX, cuya fama se extendió a todo el mundo, incluso el lejano oriente. Para Spencer, como para muchos otros pensadores de su tiempo, las palabras desarrollo, evolución y progreso eran sinónimos. Spencer dedicó su vida a demostrar el funcionamiento de las leyes del progreso en la naturaleza y en la sociedad humana. Dicha demostración es el resultado de su obra Filosofía Sintética, pero en un libro titulado Estática Social, Spencer expuso los principios rectores de su pensamiento. El progreso no es, por lo tanto, un accidente, sino una necesidad. Ninguna idea, por más grandiosa o totalizadora que sea, puede ganar la aprobación de todos en un determinado periodo histórico, pero aun cuando no dejamos de reconocer que existen escépticos, no hay duda de que la abrumadora mayoría de los hombres de los siglos XIX y comienzos del siglo XX tenían fe en el progreso humano. El lado oscuro del progreso: poder, nacionalismo y racismo. Sería, pues, falso decir que la idea de progreso estuvo ligada invariablemente a las filosofías del liberalismo, la democracia y la igualdad jurídica. Todo esto tiene un lado oscuro en lo que es la idea del progreso, que se pone de manifiesto en escritos que aquellos que durante las postrimerías del siglo XIX y comienzos del siglo XX, por un lado, alababan lo que era el poder político como una llave mágica para la salvación del hombre en la tierra, y por el otro lado vinculaban lo que era el progreso con alguna raza determinada, generalmente la nórdica. Siempre ha existido en Occidente una filosofía del progreso arraigada en los usos transformadores y redentores del poder. Hegel, en su filosofía del derecho, escribió: la marcha de Dios en el mundo, eso es el Estado. Esto es lo que el Estado o la nación significaban para muchos en el siglo XIX y continúa significando en nuestros días. Marx escribió en El Manifiesto, un escrito de él, que el triunfo del proletariado y el fin de la sociedad de clases significarían la abolición del Estado político. Y más tarde, en su crítica al programa de Gotha, escribió: entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista se extiende un periodo de transición en la esfera política, y en él el Estado solo puede asumir la forma de una dictadura revolucionaria del proletariado. Conforme a esto, podemos suponer que el entender de Marx, esta dictadura tendría corta duración y sería literalmente del proletariado, no de una pequeña camarilla. La idea del progreso tiene múltiples significados. Esta puede significar, como para los griegos y los romanos, nada más que un avance de las artes y las ciencias, con los consiguientes beneficios para el bienestar humano, o, como para los cristianos, la marcha hacia un milenio final de perfección en esta tierra, seguido de la eterna bienaventuranza en el cielo. El destino del progreso en el siglo XX. La declamada fe en el progreso está muerta en este siglo, al menos en Occidente, que fue destruida por la Primera Guerra Mundial cuando se presentó la Gran Depresión. Otra caída de la fe en el progreso fue en la Segunda Guerra Mundial, por el espectáculo del despotismo militar, que se difundió por el mundo con gran rapidez por el convencimiento de que la naturaleza y sus recursos se estaban agotando.
La fe en el progreso en los albores del siglo XX. La idea de progreso penetró en el siglo XX con la plenitud de sus fuerzas, tanto entre los industriales como entre los pequeños comerciantes. La idea de progreso mostró durante las 3 primeras décadas del siglo toda la vitalidad y el empuje que había tenido en la Manchester del siglo XIX. Al mismo tiempo, un creciente número de pensadores creía en la realidad del progreso y consideraban así que la planificación racional en las áreas de gobierno era la clave necesaria para poder afianzarlo. La fe en el progreso o en la posibilidad del progreso, una vez que el control del gobierno fuera puesto en manos de científicos y tecnólogos, fue tan fuerte en las mentes tecnocráticas como la fe entre los seguidores de personajes como Saint-Simon, Comte y Fourier, y esa fe aún no ha muerto. Existen aún otras pruebas de la persistencia de la fe en el progreso: la filosofía de la evolución social. Esta nunca desapareció realmente de las ciencias sociales, aunque pasó por un periodo de adormecimiento que duró varios años, y en la actualidad esta filosofía muestra un verdadero florecimiento. Pasando a lo que es el escepticismo actual en torno a la idea de progreso, la fe en el progreso, considerado eudemonísticamente, mantuvo todavía su fuerza durante la primera mitad del siglo XX, pero no puede decirse lo mismo en la actualidad. En la segunda mitad del siglo, la idea se debilitó de una manera considerable. Las dudas, el escepticismo y el rechazo a la idea del progreso durante el siglo XIX, provenientes de hombres como Alexis de Tocqueville, Burckhardt, Nietzsche, Schopenhauer y Max Weber, se han acentuado progresivamente en nuestro propio siglo. Científico y filósofo católico Teilhard de Chardin, quien casi solo dio a nuestro siglo una compleja y sistemática, aunque no siempre inteligible, filosofía de la historia, basada enteramente en el principio de la eterna perfectibilidad humana. Su profundo optimismo no ha sido superado ni siquiera por Spencer. Esta idea de progreso vive, aunque precariamente, vive. Si nos atenemos a la cantidad de personas, incluidos los intelectuales, quienes manifiestan actualmente su fe en ella. Pero, sin embargo, la idea de progreso podrá desaparecer por completo de la vida y del pensamiento occidental, víctima de las fuerzas que acabamos de describir o de alguna guerra termonuclear tan devastadora y prolongada que no dejaría nada en pie, tanto desde el punto de vista intelectual como material. Pero esta no podría desaparecer, debido a que su supervivencia no será alimentada por la confianza racionalista secular, tan sólida en la sociedad occidental y que ahora se está debilitando rápidamente, sino por un renacimiento de la religión, un renacimiento que puede haber empezado ya y que es más evidente en las esferas fundamentalista y pentecostal. Como ya lo hemos visto, la idea del progreso tal como se le entiende en Occidente tiene su origen en la imaginería griega de la base religiosa, la imaginería del crecimiento, y alcanzó su plenitud en el cristianismo, empezando por los padres de la Iglesia, especialmente San Agustín.